Vamos a comenzar. En la clase pasada hablamos y comenzamos a trabajar lo que es la programación orientada a objetos. Dijimos que programar orientado a objetos es llevar los objetos y la realidad del mundo real y tratar de imitar esa realidad a través del código para que sea mucho más fácil entender lo que estamos programando. Hablamos que había dos tipos de programación, que por un lado estaba la programación imperativa, que se programaba todo en un mismo lugar y todo junto y el código iba uno abajo del otro. Y dijimos que ese tipo de programación no es el que vamos a abarcar nosotros, ¿sí? Lo vamos a utilizar para determinadas partes de nuestro código, pero en realidad nosotros vamos a trabajar mediante un approach mucho más orientado a objetos, es decir, llevando esas características del mundo real y modelándolas para que cumplan con el paradigma objetos, es decir, modelándola a través de clases, a través de métodos, que las clases tengan atributos. Me acuerdo que la vez pasada vimos cómo crear una clase, qué componía la clase, que la clase estaba compuesta por un lado, un constructor, por el otro estaba compuesta por atributos y por el otro estaba compuesta por métodos, ¿sí? Y vimos algunos métodos famosos como los métodos getters y setters, como los métodos toString. Me acuerdo que todo eso lo habíamos hablado y visto. La clase de hoy va a ser un poquito una clase un poco más teórica, un poco más hablada, ¿sí? En donde vamos a hablar un poco de las características que tiene esta programación especial que es la programación orientada a objetos. Las características principales que tienen son la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo. Voy a agregar una más que es la composición y la herencia, ¿sí? Estas son como 5 características principales que hacen a lo que es el paradigma orientado a objetos y que aplicarlas, van a ver que muchas veces las aplicamos sin darnos cuenta, pero aplicarlas hacen que el código sea bueno, sea de buena calidad y sea mucho más fácil de mantener y de hacer, ¿sí? Vamos a empezar con la abstracción. La abstracción básicamente es muchas veces la forma más fácil de atacar un problema grande es dividirlo en partes pequeñas y atacar esas partes pequeñas. Entonces básicamente lo que dice la abstracción es separar a nuestro código en elementos eh, para poder verlos de forma simple, más simple y poder atacarlos de a uno y cuando nosotros unimos después todos esos elementos, funcione como un programa grande. Eso ya es lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Me acuerdo que la clase pasada, si nos vamos al ejemplo, teníamos una clase main, una clase persona y una clase producto. Y fíjense cómo teníamos la posibilidad de hacer todo en el main. Pero dijimos, no, vamos a aplicar un poco de programación orientada a objetos y en el main nada más lo que hicimos es la creación, por ejemplo, la instanciación de clases, como acá, ¿sí? El llamado a métodos, como acá, imprimir por pantalla, pero sin embargo creamos otros archivos que tenían otras cosas más pequeñas. Por ejemplo, ¿dónde pusimos todas las características de la persona? Y adentro de la clase persona. Entonces acá medio que aplicamos esta abstracción, ¿sí? Justamente, aplicamos porque dividimos, no dijimos que la persona se iba a crear acá y acá metíamos todo lo de la persona. Dividimos, separamos, creamos una nueva clase en donde pusimos los atributos de la persona, en donde le asignamos un constructor, les dijimos cómo se va a construir una persona. Y también asignamos métodos, ¿sí? Asignamos un método en particular que era el caminar y después los métodos famosos getters y setters y el toString, ¿sí? Lo mismo hicimos para producto. No pusimos todo lo de la persona y el producto en una misma clase. Dijimos, separémoslo, ¿sí? Ataquémoslo más pequeño, más atomizado, más singular. Entonces de esa forma fue mucho más fácil, es mucho más sencillo, ordena mucho más las ideas, ¿sí? No es lo mismo pensar qué tiene que tener una persona y un producto y meterlo todo junto que primero pensar la persona, después pensar el producto y en este caso en el main ver cómo es la persona y el producto interactúan o qué pueden hacer, ¿sí? Entonces, de eso consiste la abstracción. Sin saberlo, porque la clase pasada no hablamos de este concepto de abstracción, la programación orientada a objetos lleva a que estemos todo el tiempo haciendo abstracciones, ¿sí? Entonces, bueno, lo estuvimos utilizando. Pero está bueno darle un formato, ¿sí? Darle, no un formato, sino explicar que realmente estuvimos haciendo abstracción.
El siguiente punto que es interesante es el encapsulamiento. Encapsulamiento se refiere a dos tipos, existe como dos grandes ramas de encapsulamiento, después lean eso, es una descripción, pero básicamente para que se entienda en palabras simples, encapsular lo que va a hacer es, por un lado, delegar acciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en nuestro ejemplo no tenemos demasiadas cosas que delegamos, pero, no sé, el ejemplo que vamos a hacer hoy, vamos a crear una persona, ¿sí? Y la persona va a tener la capacidad de mirar la tele, ¿sí? Entonces, tener la capacidad o poder hacer alguna acción llevado a lo que es la programación de objetos es que tenga un método y ese método se llame mirar tele. Entonces va a tener la capacidad de mirar la tele. Y la tele va a tener todo un funcionamiento interno que va a decir, bueno, yo funciono de esta forma, esta forma, esta forma, va a agarrar los canales, va a hacer un montón de acciones internas que a mí como persona la verdad no me interesan. Entonces estaría mal que la persona se encargue de todos esos aspectos que hace la tele por adentro para poder ver un canal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en la programación orientada a objetos es encapsulamos. Creamos un objeto persona que va a tener la posibilidad de mirar la tele y lo único que va a hacer es prender la tele, ¿sí? Y lo que va a hacer la tele por adentro para aprender depende de la tele, entonces va a estar en la clase tele, ¿sí? No va a estar en la clase persona, va a estar en la clase tele. Entonces eso sería, por un lado, encapsular, ir como delegando acciones a quien realmente le corresponden. Y otro tipo de encapsulamiento que se puede llegar a hablar también es el tema de la privacidad, de quién puede ver qué cosa. Eso me acuerdo que la clase pasada lo estuvimos hablando, que tiene que ver con esto de la privacidad de, por un lado, los atributos y por otro lado, los métodos. Generalmente los atributos siempre son privados, ¿sí? Y los métodos siempre son públicos. Privados, acuérdense que significa que nada más pueden verse adentro de este archivo, adentro de esta clase, ¿sí? Y públicos que pueden ser llamados por otras clases. Por ejemplo, el main, acá cuando hace new persona, está llamando al constructor de persona, entonces este tiene que ser público. O cuando hace punto caminar en el main, estamos llamando al método caminar, que es de la clase persona, acá, y es público, si no, no lo puede llamar, porque no lo reconocería, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería también encapsulamiento. Nosotros estuvimos haciendo el encapsulamiento de la privacidad, ¿sí? Con lo que tiene que ver con privacidad, pero no hablamos del encapsulamiento del segundo, el primero que hablamos hoy, que es este encapsulamiento de la delegación de acciones a quien le corresponde. Entonces vamos a empezar la clase de hoy trabajando en lo que es encapsulamiento, ¿sí? Para eso vamos a crear un nuevo proyecto, así que me voy a File, New, Java Project. Le vamos a poner la clase paradigma, objetos. Este va a ser el nombre del proyecto, ¿sí? Y acá vamos a trabajar, ahí se creó, ¿sí? Voy a borrar todo lo que tenía de la clase pasada, ahí está, lo estoy sacando, y vamos a trabajar sobre acá. Lo primero que tenemos que crear, como siempre, es una clase main, así que new class. Vamos a ponerle el nombre, main, va a ser el main. Finish. Y lo primero que vamos a crear ahora es, para ver este tipo de encapsulamiento, el que nos faltó ver, es, no, Java Project no, una clase. Así que vamos a New Class. La vamos a llamar persona otra vez, persona. ¿Sí? Y vamos a crear una clase que se va a llamar tele o TV. ¿Sí? Que va a emular a la tele. Va a ser lo que realmente es una tele. La clase persona le vamos a poner un par de atributos. Vamos a poner private, string, nombre, apellido. Y le vamos a poner un int, un private int edad. No le vamos a poner más que eso. Vamos a generar su constructor. Así que para eso vamos a source, generate constructor using fields. Están todos seleccionados, generate, ahí se me generó el constructor. Y acá lo que vamos a generar son todos esos métodos famosos que son los getters y setters, ¿sí? Getters y setters de todos, quiero. Y también vamos a querer generar el toString, perfecto.
Esto lo hago así, de forma rápida, ¿sí? Les recomiendo que usen esto de hacer en forma rápida, pero sepan cómo hacerlo manualmente también. Pero lo hago así de forma rápida porque no es el objetivo explicar getters y setters ni toString, sino explicar encapsulamiento. Entonces, una vez que tenemos la clase bien formada, que sería esto, vamos a generar nuestros métodos propios. En este caso, el problema que planteé es que la persona va a querer mirar la tele. Entonces lo que vamos a tener es un método que va a ser público, que va a ser void, porque no va a devolver nada, que se va a llamar mirar tele y tampoco va a recibir nada. En realidad sí va a recibir algo, va a recibir un entero, ¿sí? Que va a ser el canal que uno quiere mirar, ¿sí? Va a recibir un canal, ¿sí? Y vamos a tener otro método, porque este es mirar tele, pero la tele, para poder mirarla, tiene que estar prendida. Entonces vamos a tener otro método que se va a llamar public void prender tele. ¿Sí? Vamos a tener prender tele y vamos a tener apagar tele. Public void, porque tampoco va a devolver nada. Apagar tele. Entonces de esa forma tenemos tres métodos dentro de persona. Tenemos tres métodos particulares, ¿sí? Porque después tenemos métodos normales, que son los getters y setters. Los particulares son prender tele, apagar tele y mirar tele. Mirar tele lo que va a hacer es va a cambiar el canal, prender tele va a prender la tele y apagar tele va a apagar la tele. Entonces, lo que vamos a tener es que crear la tele. La tele le voy a poner un atributo que se va a llamar nombre, así que vamos a ponerle private string nombre, un nombre de la tele. No sé si tiene demasiado sentido en la vida real, pero puede ser la marca, capaz, marca. ¿Sí? Para ponerle algo, no, para no dejarlo vacío sin atributos. Podría estar, no es que no, pero no lo vamos, para que quede con algo. Vamos a generarle otra vez todo lo que necesita. En este caso vamos a generarle el constructor. Vamos a generarle los getters y setters. Seleccionamos todos. Y vamos a generarle el toString. ¿Sí? Esto siempre conviene que esté, por eso me tomo el tiempo de hacerlo. Aparte son 2 segundos. Ahí está todo generado. Y ahora la tele es la que se va a encargar de prenderse, apagarse, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a agregar también es un estado. Fíjense, acá me confundí, los creé antes de ponerle el estado. Entonces, vamos a agregarle un estado para saber si está prendido, apagado, ¿se entiende? Entonces vamos a ponerle un private y el estado lo podemos emular con un boolean, ¿sí? True o false para prendido o apagado. Y este lo voy a llamar prendido. ¿Sí? Cuando yo inicio la tele, o sea en el constructor, tiene que estar apagada. Entonces, this.prendido igual a false, para que esté apagado. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre este estado prendido y apagado. Me faltan los getters y setters de prendido y apagado, entonces voy a ir a source, generate getters y setters, selecciono prendido, selecciono, ahí están los getters y setters de prendido y apagado, y acá me faltó el tema del toString, lo voy a volver a escribir, así se genera como corresponde. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces, la persona cuando va a prender la tele, lo único que tiene que hacer es decirle a la tele, prendete. ¿Sí? Ahora, ¿la persona tiene una tele? No, la persona no tiene una tele. Entonces, vamos a ver lo que es la composición acá. Nos metemos, dejamos el encapsulamiento un ratito de lado y vamos con la composición porque la necesitamos usar. Componer significa que un objeto tenga adentro otro objeto. ¿Sí? En este caso, el objeto persona, para poder usar la tele, tiene que tener adentro otro objeto, un objeto de tipo tele. Entonces, para eso lo vamos a agregar como un atributo. Private, el nombre de la clase que yo quiero, tv, y el nombre del atributo que va a ser tele. Entonces,
la persona va a tener una tele, ¿sí? Y esa tele va a ser igual a una new TV. Vamos a hacer la instanciación acá. Y le vamos a pasar la marca. La marca, le vamos a pasar una marca Sony. Va a tener una Sony, va a ser Sony. ¿Sí? Esto se podría hacer de esta forma, ¿sí? O si no, lo podemos dividir y hacer en dos pasos y hacerlo acá en el constructor. This.tele y ahora le pegamos igual a new. Entonces, siempre que se cree una persona, se va a crear con una TV de marca Sony. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es empezar a ver en la persona, ya la persona va a tener una tele. Esto es la composición, que un objeto tenga dentro de otro objeto. Para prender la tele, lo que va a tener que hacer la persona es decirle a tele.prender, que es un método que no está creado, por eso me tira en rojito. Porque en realidad la persona no se tiene que encargar de ningún proceso extraño para prender la tele. Tiene que agarrar el control y darle a prender tele. Entonces es lo que estamos haciendo acá, tele.prender. Y la tele tiene que ser la que tenga en su código un método que sea public void prender. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué va a hacer? Va a setear el boolean de prendido a true. O sea, this.prendido igual a true. ¿Sí? Este es un ejemplo sencillo. Imagínense que acá, en vez de setear un boolean, pasa un montón de procesos largos que hacen que la tele se prenda. ¿Sí? La persona no se tiene que encargar de ejecutar todos esos procesos. Le tiene que decir a la tele, prendete, prender. Y la tele acá ejecuta todos esos procesos largos. ¿Sí? En este caso, repito, es un proceso corto, es nada más un boolean true o false. Pero esto se puede complejizar mucho más. O sea, todo el proceso de prendido de una tele puede estar metido acá adentro. ¿Sí? Entonces, eso es el encapsulamiento. La persona no se encarga de prender la tele. O sea, sí se encarga de prender la tele, pero ejecuta la acción de prender, de tocar el botón del control remoto y prenderlo. El que realiza toda la acción por atrás, de ver cómo se prende, de chequear que estén todos los canales cargados, de hacer un montón de cosas, es la tele. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para apagar. La que se tiene que encargar de apagar la tele es la misma tele. Entonces voy a ponerle y le voy a crear un método que se llame apagar, que lo único que va a hacer es cambiar el boolean, la variable, el atributo prendido, a falso. ¿Sí? Y la persona, cuando quiera apagar la tele, lo único que le tiene que decir es a su tele.apagar. ¿Sí? Para mirar tele, que básicamente es cambiar de canal, tenemos que tener acá otro método que sea public void cambiar canal y que reciba el canal. ¿Sí? Y lo único que va a hacer este método va a ser un sout que va a decir se cambió al canal, dos puntos, y le concatenó el canal. ¿Sí? O sea, la tele se encarga del cambio de canal. La persona lo único que hace es le dice a su tele, punto, cambiar canal y le manda el canal. ¿Sí? Eso es el encapsulamiento. ¿Sí? Otra vez, imagínense que los procesos no son tan cortos como una sola línea de código, sino que los procesos pueden ser mucho, mucho más extensos, más largos. ¿Sí? Ahora, pensemos algo. Si queremos cambiar el canal, pero la tele está apagada, no tiene sentido. Primero hay que prender la tele. Entonces eso lo podríamos preguntar acá, y acá es cuando se empieza a complejizar este método cambiar canal. Entonces, si la tele, que estamos en tele, está apagada, eso se preguntaría preguntando por este boolean prendido, por este atributo. Entonces, si this.prendido es igual a false, o sea, quiere decir que no está prendido, que está apagado, yo lo que debería decir es mostrar un mensaje que diga tele apagada. Error, tele apagada.
Y en caso contrario, en el caso del else, que es el caso contrario, o sea, si la tele está prendida, ahí sí debería cambiar el canal. Entonces, fíjense cómo ahí complejizamos un poco la acción cambiar canal. Pero fíjense quién se encarga de cambiar el canal y preguntar si está prendida o apagada. Se encarga la tele. En persona, lo único que se hace es se le dice a la tele cambiar canal. ¿Sí? No me interesa si el canal, si la tele está prendida o apagada. Yo voy a ir y voy a tocar cambiar canal. ¿Sí? Ahora, la tele va a ser la que se encargue internamente de preguntar si la tele está prendida o si está apagada. Si la tele está apagada, mostrar el error. Y en el caso de que la tele esté prendida, cambiar el canal que yo quiero. ¿Sí? Ese es un ejemplo de encapsulamiento. ¿Sí? En donde mi persona le delega la acción de cambiar el canal al objeto que le corresponde, que en este caso es la tele. ¿Sí? Desde el main, lo que yo voy a hacer es crearme una nueva persona. Persona per1 igual a new persona, ¿sí? En donde le voy a mandar todo lo que necesita, que está acá, un nombre, un apellido y una edad. Entonces vamos a mandarle un nombre, que va a ser Nico. Un apellido, Nenkiewicz. Y una edad, 22. ¿Sí? Esto es todo lo que necesita. Y ahora la persona se va a encargar de decir persona.quiero vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Prender la tele. ¿Sí? El prender la tele no hace nada, no es un método que haga nada, solo prende la tele. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, fíjense, no tengo que recibir ningún tipo de mensaje. Porque no hice nada, prendí la tele. ¿Sí? Puedo hacer que la tele se encargue y avise cuando está prendida o apagada. Lo único que tengo que hacer es, además de cambiar el dis.prendido a true, decirle, mostrar por consola, tele está prendida. ¿Sí? Y lo mismo para apagado. Esto es para que quede un poco más claro en la consola. Tele está apagada. Apagada. Si vuelvo a ejecutar, cuando le damos a prender la tele, tele está prendida. Se prendió la tele. ¿Sí? Ahora, si quiero cambiar de canal, punto per1, mirar tele creo que lo llamé, y acá le mando el canal. Vamos a mirar el canal 13. ¿Sí? Si yo ejecuto, va a decir la tele está prendida, que es este comando de acá, y después va a decir se cambió el canal 13. ¿Por qué cambié el canal 13? ¿Sí? Ahora, supongamos que yo ahora apago la tele. Per1, punto, apagar la tele. Ejecuto. Otra vez salen los dos mensajes de arriba, que corresponden a estas dos sentencias de acá. Y además se apaga la tele. Tele está apagada. ¿Sí? Y pero supongamos ahora que cuando la tele está apagada, yo quiero cambiar, mirar la tele, pero mirar otro canal. Quiero canal 9. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. ¿Voy a poder mirar el canal 9? No, porque apagué la tele. La tele está apagada. Era el último paso este, apagué la tele. Entonces cuando quiero mirar, me tira un error que la tele está apagada. Ahora, ¿la persona se encargó de verificar ese error, de ver? No, no se encargó nada la persona. El que se encargó fue la tele. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el encapsulamiento. Este ejemplo nos vino bárbaro para ver ambas cosas. Por un lado, lo que es el encapsulamiento y por otro, lo que es la composición. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar ahora de polimorfismo. Polimorfismo es la capacidad que tienen dos objetos que a través de un mismo mensaje, ¿sí? A través de un mensaje que es exactamente idéntico, hacen y realizan dos acciones completamente distintas. ¿Sí? Voy a utilizar el ejemplo de persona y... A ver, persona y tele tienen algo en común. Me parece que no. No, no. Vamos a crear una nueva clase, no, interfaz no, una nueva clase, así que vamos a crear una new class y vamos a crear un perro, ¿sí? Un perro. El perro va a tener nombre, private string, nombre,
¿sí? Nada más va a tener un nombre, ¿sí? Otra vez, acá debería tener todos sus elementos. Empezamos por el constructor, seguimos por los getters y setters, y por último, seguimos con el toString, ¿sí? Debería esto siempre tenerlo cualquier clase adentro de nuestro programa. El polimorfismo dijimos que es la capacidad que tienen dos objetos distintos de ante un mensaje que es exactamente el mismo, hacer dos acciones diferentes. Entonces, vamos a suponer que la acción que comparte persona y perro es la acción caminar, ¿sí? Entonces, una persona, además de poder hacer todo esto de la tele, va a poder caminar. Entonces va a tener la opción mediante un método, public void, caminar. Caminar. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que el método es public void caminar. ¿Sí? Ahora, un perro también va a poder caminar. Y el método tranquilamente puede ser el mismo. Entonces le voy a copiar el mismo método. Fíjense que el método es exactamente igual. Se llama, es de visibilidad pública, no devuelve nada, se llama caminar y no recibe nada. Para la persona es pública, no devuelve nada, se llama caminar y no recibe nada. Es el mismo método, ¿sí? Y lo que va a hacer en persona es decir, estoy caminando y vamos a poner en dos patas, ¿sí? Estoy caminando en dos patas, ¿sí? Porque la persona es bípeda, camina en dos patas. Ahora, el perro no va a caminar en dos patas, va a caminar en cuatro. Entonces, estoy caminando en cuatro, ¿sí? ¿Se entiende que el método caminar es el mismo para persona y para perro? ¿Sí? En eso se basa el polimorfismo. El mensaje, ¿sí? Que es el método, es el mismo para persona y para perro. Sin embargo, su comportamiento, lo que hacen, es distinto. Porque uno dice estoy caminando en dos patas y el otro dice estoy caminando en cuatro patas. Entonces, el polimorfismo es eso, es la capacidad que tienen los objetos de, ante un mensaje que es sintácticamente igual, que es el mismo, ¿sí? Responder o actuar de manera distinta según qué objeto sea, ¿sí? Entonces, si nos vamos acá a nuestro ejemplo, dejamos por un lado lo de tele, voy a poner un sout acá, de separación para lo de la tele, tipo hasta acá llegó el ejemplo de la tele, más acá adelante sigue el de caminar. Fíjense, yo ya tengo creada mi persona 1 ahí. Y me voy a crear acá un perro. Perro, perro, lo voy a llamar, igual a new perro. Y le voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner, como se llamaba mi perrito, Casper. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que persona 1 puede caminar. ¿Sí? Y fíjense cómo es el mensaje que yo le mando a persona 1. El mensaje es punto caminar, paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Pero el perro, fíjense, también puede caminar. Porque yo le creé los métodos, claramente. Pero el mensaje es el mismo. No es que le llamo caminar perro y caminar persona. Es caminar para ambos. ¿Sí? Y fíjense que cuando ejecuto esto, acá abajo de la barra sale lo nuevo. La persona dice estoy caminando en dos patas. Pero el perro dice estoy caminando en cuatro patas. Entonces eso es el polimorfismo. La capacidad que tienen dos clases distintas, dos objetos de clases distintas, en este caso perro y persona, de, ante el mismo mensaje, en este caso caminar, y caminar el mismo mensaje, responder de dos formas diferentes. Estoy caminando en dos patas, estoy caminando en cuatro patas. ¿Sí? En eso se basa y consiste el polimorfismo. Este es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero van a ver que se va complejizando más el polimorfismo y lo vamos, o sea, donde más se exprime y más jugo se le saca el polimorfismo es cuando veamos algo que se llama herencia y algo que se llama clase abstracta.
En esa combinación, polimorfismo, herencia, clase abstracta, es donde más se exprime el polimorfismo, ¿sí? Porque por ahora, para nosotros es lo mismo acá llamarlo caminar perro y acá llamarlo caminar persona, ¿sí? No tiene mucho sentido llamarlo igual. Pero lo que les quiero comentar es que el polimorfismo es esa, existe y está bueno aplicarlo. Si la acción es caminar, llamémosla caminar. Después cada clase, cada objeto se encargará de caminar a su manera, ¿sí? Pero el método es el mismo para todos, ¿sí? Bueno, con eso concluimos la clase de hoy de polimorfismo, ¿sí? Herencia lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que en las diapositivas hay algunas que están medio mezcladas, pero la 35 de concepto de clase, esto lo vimos la clase pasada. Ejemplo de clases lo vimos la clase pasada. Métodos y funciones lo vimos la clase pasada, ¿sí? Constructor lo vimos la clase pasada y está explicado. El concepto de instancia lo vimos la clase pasada. Concepto de objeto y cómo instanciar un objeto también lo vimos la clase pasada. Estos ejercicios los pueden ir haciendo si quieren. El ejercicio 1, bueno, el método toString lo vimos la clase pasada. El ejercicio 2 también lo pueden hacer. Getters y setters lo vimos la clase pasada. El ejercicio 3, 4 y 5 lo pueden hacer. 6 y 7 lo pueden hacer. 8 también lo pueden hacer. El 9 también lo pueden hacer. Switch todavía no vimos, así que todo esto de Switch no lo pueden hacer. Composición es lo que vimos hoy, ¿sí? Lo que nombramos hoy. Entonces el ejercicio 16 y 17 sí lo pueden hacer. Y ya más adelante no vimos nada de todas estas cosas. Así que no lo pueden hacer. Bueno, hasta acá la clase de hoy se hizo un poquito extensa, pero está bueno porque repasamos bien esos conceptos claves de programación orientada a objetos que son abstracción, encapsulamiento, composición y polimorfismo, ¿sí? Nos va a quedar para el futuro el tema de herencia, ¿sí? Bueno, en esta semana seguramente les voy a estar mandando un mini parcial, ¿sí? Que es muy complicado corregirles los ejercicios Java, les comento, que me mandan, que me envían, porque me tienen que enviar todo el proyecto entero, si no yo no los puedo correr. Y muchas veces me lo mandan con el mismo nombre y eso en Java hace problemas, no lo puedo correr tampoco. Entonces se me complica un montón corregirle los ejercicios de forma virtual. La realidad es esa, sería mucho más productivo que tengamos un área común, digamos un aula, en donde yo pueda ver físicamente los ejercicios de ustedes. Eh, pero bueno, nada, por esa razón se me complica un montón corregir sus ejercicios y voy a tratar de mandarles un formulario a modo de evaluación, de trabajo práctico con carácter de evaluación para ver cómo van de esa forma, para ver cómo van avanzando con un formulario. Eh, no es lo que suelo hacer, pero es lo que la situación amerita. Así que esta semana les voy a estar mandando eso. Bueno, nos vemos la semana que viene.